Bienvenidos a la emisión en vivo número 30, tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales, Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Saludo con mucho cariño especialmente a nuestros queridos hermanos, las damas y caballeros masones que nos acompañan y nos han enviado sus mensajes y sus sugerencias desde Guatemala, Venezuela, Colombia, Los Ángeles, California, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Guerrero. Les mandamos un abrazo con todo el cariño que ustedes merecen y les agradecemos mucho que nos sigan acompañando por charlas entretenidas todos los viernes a partir de las 21 horas. Querida amiga y hermana masón, Perla Xóchitl Hernández Colín, te agradezco mucho que nos acompañes en nuestras charlas entretenidas. Bienvenida. Creo que justamente en este momento se nos estaba desconectando Perla Xóchitl. No sé si nos estás escuchando, se desconectó tu audio o algo por el estilo está pasando. Está a punto de conectarse Norma, ya está aquí en su imagen. Solamente nos falta, ya está aquí ahora sí. Norma, te nos cortaste un poquito, te presentaba yo al público, Perla Xóchitl Hernández Colín, y les decía yo que te agradezco mucho que nos acompañes en charlas entretenidas y te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rafa, Luis, Fernando y a todos los internautas y hermanos y pues todo el auditorio que nos acompaña, agradecidas y agradecidos de estar en esta noche. Querido amigo historiador Fernando Navarrete Vega, muchas gracias por tu presencia nuevamente ahora en esta emisión número 30 de nuestras charlas entretenidas. Pues muy agradecido nuevamente por la invitación para charlar con ustedes. Saludo a todos con mucho agrado, con mucho gusto. Y estamos aquí dispuestos a charlar de lo que más nos gusta, ¿no? De historia. Echando un café entre amigos y platicando. Amigo y hermano masón Luis Landini Quintal, muchas gracias por acompañarnos con el apasionante tema de hoy. Gracias, si me permite, Rafa, hacer el saludo ya institucional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el mundo y esta vez, más que a otras galaxias, a todas estas épocas que estamos pasando a través del tiempo y de la historia. Gracias, Luis. Es un saludo muy internautico, muy moderno y además con el estilo inconfundible de Luis Landini. Muchas gracias, Luis. Bienvenido. Luis, Xóchitl, Luis, Fernando, en nuestras anteriores charlas entretenidas que seguramente ustedes nos han acompañado, nos hemos referido a la gran cantidad de temas masónicos que se difunden en libros y películas y por todos lados. Siempre encontramos a la masonería. Y nos centramos últimamente en algunos videos tipo documental del canal History de los Estados Unidos que se refieren a la intervención de la masonería, y fundamentalmente la intervención que la masonería tuvo en las guerras de independencia de las Américas, desde el norte hasta el sur, todo lo que ahora conocemos como las Américas. Y resaltamos que History, en uno de estos documentales, señala muy claramente a esa intervención, la califica como el complot de los masones. Hasta le pone ahí un escudito con el título así, el complot de los masones, y a lo largo del video, pues lo repite varias ocasiones. Entonces, no hay duda de que el tratamiento que History le da es así, el complot de los masones en las guerras independentistas de América. Así que en ese marco de referencia, y aprovechando tu experiencia como historiador profesional, querido Fernando Navarrete, ¿cómo nos podrías ayudar a describir el ambiente que se vivía en las colonias americanas bajo la dominación de los imperios español y británico? Porque, bueno, de Estados Unidos hacia el norte era el imperio británico y un poco el francés, pero de ahí hacia el sur, pues todo era la región borbónica, los españoles. ¿Cómo ves esto en las postrimerías del siglo XVIII? Bien, bueno, yo iniciaría con el año de 1700, que es muy importante, inicios del siglo XVIII, cuando se da una guerra de sucesión en España. Carlos II deja el trono y asciende Felipe V, uno de los mejores reyes que tuvo España, y con ello va a implementarse en la teoría, en la práctica va a ser a mediados de siglo,
una serie de reformas, las denominadas reformas borbónicas, que ya se van a establecer a mediados del siglo XVIII bajo la férula del gobernante Carlos III. Y sucede algo muy curioso porque surgió la Ilustración francesa también, que pues bañó con sus luces a España y a la Nueva España, por supuesto. Y más adelante vamos a tener que llega una oleada de ciudadanos españoles a la Nueva España, una gran oleada encabezada por el visitador José de Gálvez por ahí de 1765, en que nuevamente los criollos se van a sentir agraviados por esta situación de ser desplazados a un segundo término por estos españoles que llegan a la Nueva España a ocupar los cargos más importantes y a tomar las decisiones en detrimento de la sociedad novohispana. Entonces es un ambiente que se va a tensar, que va a ser difícil, sobre todo para los novohispanos, por esta situación, y va a surgir una gran inconformidad que conforme transcurre el siglo y mediante algunas revoluciones que se van a llevar a cabo, pues van a sembrar esta semillita que finalmente va a culminar en el movimiento de independencia en 1810, previamente con el de 1808 autonomista. Estamos hablando justamente la gestación de todos estos movimientos. No te escucho, algo pasó. Algo me pasó con tu sonido, mi querido Fernando. No sé si... Bueno, ¿sí me escuchas? Ahora, sí, ahora te estoy escuchando, sí. Estábamos hablando, entonces decías siglo XVIII y empezaste, yo pensé que pues más o menos al final del siglo XVIII, pero afortunadamente empezaste desde el año 1 del siglo XVIII y nos describes esta situación. La pregunta es, ¿se vivía bien en las colonias o realmente solo eran los puros españoles, los puros de la capital del reino, los que detentaban el poder y las comodidades? Bien, éramos un virreinato en realidad, pero esta situación va a cambiar a raíz del ascenso de Felipe V y del establecimiento de las reformas borbónicas que ya se aplican a mediados del siglo XVIII. Eso va a determinar que se nos empiece a ver como una colonia para España, donde la plata sobre todo, estos recursos tan importantes para sustentar las guerras que mantenía España contra Francia, contra Inglaterra principalmente, y Portugal posteriormente, se puedan solventar y pues ya a partir de esta segunda mitad nos ven como una verdadera colonia y eso va a afectar mucho a la vida de los novohispanos porque la inconformidad va a ser sumamente notoria a raíz de esta llegada de peninsulares a ocupar los cargos importantes y a tomar las decisiones. Por supuesto, y me imagino que aquí Xóchitl Hernández nos hacía un comentario muy interesante. Tendría que adelantarme un poquito, pero quisiera yo seguir el hilo histórico del siglo XVIII. Decía Xóchitl un comentario con el que yo coincido, que tanto las revoluciones como las que se dieron en América, como incluyendo a la Revolución Francesa, que podríamos pensar que fue quien gestó el resto de los movimientos libertarios, se quedaron en unas revoluciones que, digamos, limitadas, aburguesadas. No fue realmente la revolución marxista que después en el siglo XX se conoció, sino que como que quedaron pendientes muchas cosas. Entonces, regresando al siglo XVIII, Xóchitl, ¿cómo verías tú que tienes toda la experiencia, tanto como legisladora en México, como funcionaria de diferentes lugares del gobierno estatal y federal, que actualmente, según sé, tú tienes una intervención directa en lo que es el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente en Veracruz? Actualmente como que ya podemos decidir por nosotros, los veracruzanos pueden decidir por Veracruz, pero en aquella época tener ese poderío del que hablaba Fernando, el hecho de recibir a todas las autoridades, todos los gallones o como dice el presidente López Obrador, los machuchones de aquella época, pues todos eran peninsulares. Entonces la gente nacida aquí, aunque no había un gran desarrollo cultural, porque pues no había escuelas, no había muchas facilidades para el conocimiento,
pero la gente de aquí también tenía como necesidad de expresarse, de sentir dueña de su territorio. ¿Cómo imaginas tú, con tu experiencia de luchadora social, que se creó ese ambiente, no sé si podría yo decir hostil, pero por lo menos incómodo hacia los imperios europeos? Bueno, hay que recordar que uno de los elementos que se generaron en la colonia, ¿no? Y de hecho, pues está la parte de las teorías de colonización y actualmente decimos hay que descolonizarnos, ¿no? Esta parte, y lo que se venía generando con España, pues era el tema, por ejemplo, de tratar a los pueblos indígenas como, digamos, como menores de edad, que además estaban encomendados en algún momento y pues no se tenía esa parte de libertad. No se generaban procesos de esclavitud porque, bueno, pues esa era una de las partes importantes que tenía España de no declarar como tales esclavos. Para eso trajo a las comunidades afro, ¿no? Que además eso es una parte muy importante para el reconocimiento de nuestra tercera raíz actualmente. Pero en definitiva, pues era una fuerza de trabajo como tal y por ende muy complicado, pues para que se tuviera algún otro tipo de miras, si no era a través de esta parte, por un lado, la educación. Entonces, los temas de desigualdad, pues era una desigualdad profunda. Había fuerza de trabajo por un lado y por otro, pues quienes podían estar detentando, digamos, esa parte del poder económico y por eso la pelea pues prácticamente estaba entre la parte de los peninsulares y el poderío con España. Yo no me lo podría imaginar de otra manera. Claro. Incluso cuando llega a toda esta parte de la revolución mexicana, ¿no? Claro. Amén de los propios desarrollos que se van dando en estos procesos históricos y en los modos y medios de producción. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Claro, pero sí, digamos, regresando al siglo XVIII, por supuesto que no había esas inquietudes sociales que actualmente nos parecen normalísimas, ¿no? La lucha de clases económicas y luego ya pasamos hasta la igualdad entre hombres y mujeres. Eso en el siglo XVIII ni se barruntaba en la historia, ¿no? Era un devenir diario diferente. Y bueno, ahora ya hasta la igualdad de los perros con los humanos, ya hemos cambiado mucho, hemos avanzado mucho en ese tipo. Fíjense que tengo mensajes. El primero que llegó con de nuestros televidentes o internautas, nuestro querido hermano y amigo Laszlo. Laszlo, te mando un abrazo con mucho cariño. Él nos mandó decir buenas noches y pues nos tardamos en saludarlo, pero aquí está. Luis Covarrubias nos manda abrazos también y saludos desde el Saltillo, Coahuila. No, hombre, los saltillenses los queremos mucho. Dicen que cuando la evolución se va dando, cuando el animal se porta bien, reencarna en humano. Y un amigo saltillense me decía que cuando los humanos se portan bien, reencarnan en saltillenses. Así que imagínate, un abrazo a los saltillenses con mucho cariño. Adolfo Galindo está en Oaxaca. Adolfo, te mandamos un abrazo con el cariño de siempre, siempre trabajando siempre allá en Oaxaca. Y desde Morelia, Michoacán, Maya Adame.
Maggi, un abrazo con mucho, mucho cariño. Ojalá que pronto podamos hacer contacto para que nos acompañes en una de estas charlas entretenidas. Galindo ya se hizo español, Adolfo Galindo, allá en Oaxaca, y ya es R10, imagínense. Y se recuerda que ellos están trabajando en una logia que se llama María Sabina Nueva Era. Pues saludos con mucho cariño a todos los hermanos de allá, de María Sabina y de todas las otras logias que trabajan en Oaxaca. Oaxaca, la tierra de Benito Juárez, y Benito Juárez, pues un presidente extraordinario que para fortuna nuestra se inició en la masonería precisamente en nuestra logia Independencia número 2. Y aquí le quiero agradecer, si ustedes me permiten, a nuestro querido hermano y amigo, el doctor Raúl Mejía, porque el doctor Raúl Mejía, que también es un maestro con grandes conocimientos, un personaje muy admirado dentro de la institución, nos hizo llegar un documento histórico que lo estamos analizando y que muy pronto lo platicaremos aquí en Charlas Entretenidas, acerca de todo la parafernalia, todas las vestimentas y todos los equipos masónicos de Benito Juárez, que podemos asegurar que son de él porque se encuentran precisamente en el museo, el recinto histórico, el recinto Juárez de Palacio Nacional. Ustedes saben que allí vivió y allí falleció Benito Juárez. Y entonces sus arreos masónicos, mandiles y otras joyas, otros documentos masónicos, están resguardados en las vitrinas justamente de ese importantísimo recinto. Y pues el doctor Raúl Mejía nos hizo llegar, se lo agradecemos con todo el mérito que tiene. Nancy Yolotzin, también te mandamos un abrazo, Nancy. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Nos encanta que nos acompañes. Eres de nuestras consentidas. Y Edel Espinosa Contreras nos manda también saludos. Edel, ojalá que la charla que hoy estamos desarrollando, lo mismo que nosotros, hermanos internautas, les motive para mandarnos comentarios sobre lo que decimos. A lo mejor lo que decimos les gusta, pero a lo mejor tienen alguna opinión diferente o en contra, y se los agradeceríamos mucho para que justamente nuestros invitados nos ayuden en ese sentido. Bueno, quitando este paréntesis, Luis Landini, ¿escuchaste este relato pormenorizado, casi una crónica que nos hizo nuestro querido amigo historiador Fernando Navarrete, y los comentarios que los sazonaron de Xóchitl? Creo que tu opinión acerca del video me parece que está muy bien fundamentada. ¿Nos podrías hacer más o menos una síntesis para no ocupar demasiado tiempo en eso? Tú decías que el video como que no te deja totalmente satisfecho. ¿Qué nos Es dices al correcto. respecto? Perdón, es correcto. Eh, em, pues empieza muy romántico, la música, las escenas, ese estilo, como Rafa nos mencionó al principio, novelesco de la historia de la masonería y manejar la palabra complot. Vaya, lo que analizando el video y irlo escuchando a reserva de que pareciera que hay algunas imprecisiones históricas de lo que está marcando, esta atribución que se le da a la masonería como la responsable de la liberación del yugo español de todas las colonias en América después de que Estados Unidos, desde que Inglaterra perdiera las suyas, suena muy bien. Entonces, pero como va avanzando el video, empezamos a ver las coincidencias de que todos estuvieran en el mismo lugar en el mismo momento, y como habíamos comentado al principio, pues no era muy fácil de decir, voy a pedir un barco aquí en el Uber del barco para llegar rápido a Inglaterra, a tener la conferencia. Pues no creo que funcione así, ¿no? Un tema que también marcaba el video es que detrás de este sentimiento de libertad que debería ser el principal motor de la lucha de los pueblos de América a través de la masonería, había un interés económico de Inglaterra por tener más comercio con las colonias españolas que estaban bloqueadas por esa rivalidad que tenía España e Inglaterra en la época. Entonces, el video también nos marca y dice que, bueno, pues las logias de Inglaterra eran un poquito independiente del gobierno o del rey, pero pues sabemos que el duque de York es el gran maestre de las logias en Inglaterra. Entonces, esos detalles como que me dejan un mal sabor de boca, porque creo que, bueno, y lo hemos dicho,
esta, esta lucha por la libertad, por la igualdad y la fraternidad, pues es más, debe ser más pura, ¿no? No un interés. Claro, va a haber un interés por tener una economía más fuerte, una economía local, ayudar a la sociedad, a quitar esa lucha de clases que había, esa hegemonía del español sobre los criollos y sobre los mestizos y toda esa diferencia de razas y todo el tema del maltrato que había en esa época. Pero dejarlo solo como el principal era es poder tener un comercio más amplio y de alguna manera quitarle participación en el pastel a España, me deja con mal sabor de boca. Entonces, yo sigo defendiendo si se llegan a ver estas participaciones en conjunto, o que Francisco de Miranda lograra hacer esas comunicaciones con esas personas claves en cada uno de los países para impulsar esa semilla de libertad, haya sido con esa premisa, ¿no? De trasladar los ideales masónicos en toda la región y lograr un cambio. Fíjate, Fernando, no sé tú qué opinas. Yo escucho con mucho interés a Luis, le tengo un gran respeto en sus opiniones porque son muy centradas y muy analizadas. Hay algo con lo que no coincido exactamente. Sí coincido en el plan de que pues, el video lo presenta de una manera cinematográfica, no tanto Sí. como romántica, pero pues sí con el interés cinematográfico. Es un canal profesional en ese sentido y tiene que presentarlo para el gran público, con principios históricos básicos y todo, pero sí. Pero en el otro sentido, donde yo difiero un poquito de Luis es en esto. A ver tú cómo nos ayudas. Vamos a pensar en un sentimiento de opresión en todos sentidos, político y económico y hasta religioso, en las colonias. Entonces, siempre el oprimido tiene la necesidad o las ganas, por lo menos, de acabar con el opresor o de cambiar de opresor o de cambiar la situación, ¿no? Si se puede voltear la tortilla mejor, es decir, yo era oprimido y ahora quiero ser el opresor, pues este es el ideal, pero por ahí anda. Sin embargo, lo que Luis menciona de que no le parece muy lógico que una persona tomara un barco, se fuera a Europa e hiciera trámites y lograra avanzar en los movimientos libertarios, a mí me parece que justamente esos hechos serían la comprobación de que sí hay un movimiento complotista, subversivo, de grandes grupos poderosos, que hay un señor Miranda, pues es simplemente el enviado, el personaje que va y trae mensajes y lleva o trae dinero, etcétera. Es el enlace nada más de grupos poderosos aquí en las colonias que se comunican con grupos poderosos allá. Y obviamente aprovechando las pugnas que existen entre un reino y otro, porque no se me ocurriría que aquí se reunieran 5 o 10 personas nacidas en las colonias, originarios de aquí, o 20, y que se pusiera a discutir, oye, vamos a quitar al rey y vamos a luchar contra el rey de España, un imperio tan poderoso, enormemente poderoso como era el imperio español en siglo XVIII justamente, y que aquí un grupo de muchas personas, por mucho interés y mucho valor y mucho talento que tuvieran, no se me ocurre que solitos pudieran decir, oye, pues tomo el barco y voy a ver, tramitar algo para liberarnos aquí, si no fueran grupos poderosos haciendo complot. Y un complot, ahora como que la palabra complot en algunos casos nos resulta como peyorativa, como que habla de delito, de delincuencia, de oscuridad, pero no encuentro una palabra más adecuada que esa. Es decir, por ejemplo, al grupo de los corregidores en Querétaro, pues todavía se le llaman los conspiradores aún en la historia oficial. Entonces, yo digo que sí eran movimientos de conspiración de grupos poderosos. No quiero todavía darle, bautizar al grupo, pero debe haber sido un grupo poderoso haciendo una conspiración y poniéndose en contacto con otro grupo poderoso que también le hacía conspiraciones en Europa. Y obviamente, pues aprovechaban que el rey de Inglaterra, pues no tenía muy buenas relaciones con el rey de España y que había pleitos con Francia y todo ese movimiento que se dio a fines del 18, que remata con la Revolución Francesa, todo eso. Yo creo que esas coyunturas políticas fueron aprovechadas por estos grupos. ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Bueno, mira,
Yo pienso que sí, estas tres potencias que existen, que son España, Francia e Inglaterra, Inglaterra pierde a las 13 colonias, que eran importantísimas para ellos. Ahora bien, sus ojos los va a dirigir, sin duda alguna, a las posesiones que tiene Portugal, que era su aliada, y a las que tenía España. Por otro lado, Francia, pues también va a poner sus ojos en América. Ahora hay algo bien interesante que el conde de Aranda manifestó cuando se independizan las 13 colonias, que vienen a significar un riesgo muy importante para España porque es una nación nueva con intereses expansionistas. Y él lo que recomienda es que el virreinato de la Nueva España, como ya había sucedido con el del Perú, se dividiera en tres partes. El virreinato del Perú se va a dividir en tres partes, que va a ser el virreinato del Perú, el de Nueva Granada y ya en el último cuarto del siglo XVIII en el del Río de la Plata. Y la intención era también para tener un mayor control y evitar por la cercanía de los Estados Unidos con la Nueva España que ellos se apropiaran de buena parte de nuestro territorio, si no es que de todo el territorio novohispano. Sin embargo, Carlos III no hizo caso en ese sentido. Tenemos también que esta división que se da del virreinato del Perú en tres partes va a permitir también que se desarrollen de manera, pues tal vez más armoniosa esos nuevos virreinatos, que tengan salida directamente el del Perú al Pacífico y se pueda ir a España. Y casualmente los criollos ilustrados de estos virreinatos van a ir a España y a Inglaterra a estudiar, a cultivarse, cosa que no ocurrió, o al menos no en la misma medida que en estos virreinatos del sur, aquí en la Nueva España. Aquí prácticamente pues los personajes ilustrados van a ser educados por los jesuitas. Cuando viene la expulsión de los jesuitas, bueno, pues estaba la Real Universidad de México, ya estaba la Universidad de Guadalajara también, pero no van a Europa, sino hasta principios del siglo XIX, algunos sí van a Europa y es cuando van a coincidir con estos personajes de Sudamérica como San Martín, pero sobre todo con Francisco de Miranda, que yo creo que incidió mucho el hecho de que él está en España primero, está en Estados Unidos cuando se está llevando a cabo la Revolución de Independencia. De hecho, él forma parte del ejército que tiene el futuro virrey de la Nueva España, Bernardo de Galvez, que están en Panzacola, tienen una batalla decisiva para vencer a los británicos y gracias a esto lograr la independencia. Entonces Francisco de Miranda estuvo en España, estuvo en las 13 colonias y participó en la independencia de las 13 colonias, se quedó ahí y después fue a Francia y estuvo también en el proceso de la Revolución Francesa. Es un hombre que va a tener mucha experiencia en ese sentido, mucho bagaje en cuanto a revoluciones, a liberalismo, y él va a ser el mentor de todos estos hombres, sobre todo del lado de Sudamérica, del sur, que van a llegar a España y luego a Inglaterra y van a tener también esta formación revolucionaria en búsqueda de una independencia. Eso que dice Fernando me parece excelente. No sé si opinas igual que yo, Xóchitl, pero me parece que la descripción que nos acaba de dar Fernando es justamente a la que nos hemos tratado de referir. Cuando dicen que un grupo de Sudamérica y fulano fue el motor, y nos habla Fernando de que ese personaje pues fue como el director, el promotor o el maestro de un grupo con el que pues, seguramente estaban haciendo reuniones. Esos grupos, no sé cómo le podríamos llamar, lo que ahora podríamos decir esa asamblea o ese sindicato, esa reunión de gentes, pues para mí resulta evidente que eran las logias masónicas, donde se reunían los grupos y complotaban, hacían realmente esa labor de comunicación, de subversión, para llegar a acuerdos y tener entrenamientos y tener opiniones y tener consejos y decir, ve a tal lado, vete a España, vete a Portugal, vete a Francia, vete a Londres y hablas con fulano y mengano, ¿no? Porque imagínense que cualquiera de nosotros ahorita tomara el avión y nos fuéramos a Londres
para tratar de modificar algo aquí, como ocurre, por ejemplo, con los hombres fuertes de la reacción en México. Se van, por ejemplo, a hablar con el rey de España y le dicen, oye, rey de España, pues estamos en el siglo XXI, pero de todo modo regresa con tus carabelas y quítanos a ese mal presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador, pero para que vaya un tipo con dinero, con mucho dinero, con todo lo que ustedes quieran, pero para que vaya a España, lo reciba el rey de España y le dé las acusaciones, pues se requiere que sean verdaderos complots, verdaderas conspiraciones de un grupo con otro grupo. Porque yo me imagino que si llegara yo, independientemente de la cantidad de dinero, llegar a tocar ahí en el palacio del rey y decirle, oye, quiero hablar con el rey porque vengo a acusar a mi presidente, pues bueno, voy a quedar en el manicomio, ¿no? Entonces, si no son grupos poderosos luchando en combinación con grupos poderosos en otro, hablemos de los poderosos económicamente de México con los grandes jefes de Iberdrola. Entonces, entre ellos se ponen de acuerdo, hacen una verdadera conspiración y les consiguen una intervención, una plática, una charla con el rey de España. Que el rey de España sea un reyecito de bisutería y que no sirva para nada es otra cosa, pero finalmente el intento lo hacen. Entonces, en aquella época, estamos hablando del último cuarto del siglo XVIII, se reúne un grupo y deciden que Francisco de Miranda o el conde de Aranda o quien sea, tiene que ir a lograr algo tan importante. Imagínense, ahorita mencionaron ustedes algo importantísimo al hablar del conde de Aranda, la expulsión de los jesuitas. Bueno, ¿cómo podemos un grupo de amigos o contrarios, enemigos de los jesuitas, cómo puede lograr ese grupo algo tan importante como la expulsión de los jesuitas de un lugar o de otro, de un país o de otro? Si no es por la intervención institucional, una intervención verdaderamente sistémica contra otra, el poderosísimo grupo también institucional como es el grupo de los jesuitas. Entonces, aquí se nos desdibuja la historia hablando de personajes individuales, inclusive hasta la fecha. Solamente hablamos de Galileo y hablamos de Sócrates y hablamos de Einstein y hablamos de personajes individuales, hasta de Benito Juárez. Cuando hablamos de Benito Juárez pensamos que Benito Juárez hizo y deshizo las leyes de reforma y se nos olvida que Benito Juárez era pues producto de un grupo de conspiradores que lograron hacerse del gobierno y que lo hicieron para bien. Afortunadamente sus movimientos y todas las leyes de reforma fueron funcionales y buenas para la sociedad, pero de que eran grupos poderosos contra otros, a mí en lo personal no me queda duda. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Quién quiere intervenir en ese sentido? ¿Xochitl? Yo quería aquí comentar algunos elementos. Uno tiene que ver con con esta idea de planes clandestinos, porque además, pues no, si se hacían públicos, pues simplemente no se iban a realizar, ¿verdad? Nada más, ¿no? Pero hay otro elemento que me parece muy importante que tiene que ver con las teorías del cambio. Y esta parte de las teorías del cambio es precisamente quienes generan los cambios, ¿no? Y remitiéndome un poco a la teoría de las necesidades o la teoría de las necesidades de Maslow, pues él dice que si no tienes las necesidades básicas satisfechas, como el comer, por ejemplo, o la parte de la seguridad, pues no puedes acceder a otro tipo de necesidades como para generar la autorrealización, ¿no? Los satisfactores. Una parte tiene que ver con los satisfactores, pero otra parte tiene que ver con esta parte de autorrealización y de libertad y de espíritu y de pensamiento y de verse a sí mismo como ser humano, estos elementos que pues nosotros tenemos de fe en nuestros ideales, esperanza en realizarlos por amor a la humanidad, ¿no? Y pues desafortunadamente no fueron las masas que generaron estos cambios, ¿no? Efectivamente, fueron
grupos de poder y que tenía que ver con intereses económicos fortalecidos ideológicamente y moralmente. Y otra vez volvemos, no quiero generar una cuestión ahí maniquea, ¿no? De los blancos y los negros, o los buenos y los malos, y esta situación, porque finalmente, pues eso también nos ha llevado a esta parte actual. Pero me parece estos elementos, pues, muy, muy importantes, y dejaría esta parte aquí en la cuestión de reflexión, porque me parece también importante que con estos elementos históricos que estamos platicando, que estamos manejando, es actualmente cuál es el papel que vamos o que nos hemos asignado o hemos promovido para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Está muy padre la historia, es muy importante, claro, quien no conoce su historia, pues tiene esta parte de cometer los mismos errores una y otra vez, claro. Exactamente. Entonces, sí, claro que es muy importante. A mí me encanta cómo nos los platica Fernando, y el propio Luis. Pero bueno, ¿qué sucede también con estos elementos que nosotros decimos? Bueno, vamos a generar un cambio de conciencia. ¿Qué sucede con que actualmente pues se tiene ahí una contabilidad, por ejemplo, en México, de 1.750.000 masones, por ahí una cifra que dieron en 2019, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de la masonería? ¿Por qué ha disminuido esta la adscripción a esta augusta institución? Digo, son como algunos elementos que a mí me generan ahí algunos reflexiones, por lo menos. Fíjense, queridos amigos, pasamos un poquito ya de las 9:30, que es más o menos cuando acostumbramos a hacer un corte para saludar a nuestros amigos internautas. Y nos habló Ruth Pérez, nos manda un triple abrazo fraternal. Ruth, te devolvemos el triple abrazo por 3, ya son 9 abrazos que te mandamos con mucho cariño. Te extrañamos mucho nuestras charlas entretenidas. Adolfo sigue saludándonos y nos dice que habla del devenir histórico, y creo que coincide con lo que nos acaba de decir ahorita Xóchitl. Si no estamos atentos al devenir histórico, pues estamos como perdidos en el limbo, no sabemos si vamos o venimos o estamos esperando. Edel Espinosa dice, sí se ve algo así, queridos hermanos, al parecer algo así es lo que está ocurriendo. Y otros amigos internautas nos hablan de que es interesante, les parece interesante lo que estamos platicando. Andrés Enzástiga nos manda saludos a todos. Te devolvemos los saludos con todo el afecto fraternal que mereces, Andrés, y para todos los hermanos de aquel oriente del estado de Morelos. Jacques Verges, que es un abogado también al quien queremos mucho, nos manda salud, fuerza y unión, y nos dice de él que le parece interesante lo que estamos platicando. Total que afortunadamente contamos con aceptación. Hasta ahorita no he encontrado a alguien que nos diga lo contrario. Todavía pero lo que nos platica Xóchitl creo que merece una discusión aparte, porque si no nos brincamos imagínense, de finales del siglo XVIII al año 2021, entonces como que habría allí un desfasamiento, aunque la situación lo amerita. Pero ¿cómo ves, Fernando, esto que planteaba yo de que las reuniones secretas, ese secretismo al que se refería Xóchitl, me parece absolutamente indispensable para lograr un objetivo social, un verdadero cambio,
porque el otro pues es ideales. Y fíjense que algo que ocurre, que se nos olvida mucho, es que pensar que la individualidad, como lo dicen ahora los libros que venden en las cafeterías y todo eso, hablan de la individualidad y que tú solo puedes lograrlo y que olvídate de todos los demás, y al mismo tiempo que nos recomiendan, fíjense qué curioso, al mismo tiempo que nos recomiendan cuidar el medio ambiente, que no tiremos basura, que no echemos botellas al mar, que cuidemos a las vaquitas marinas, al mismo tiempo nos están diciendo, tú olvídate de todos los demás y tú sé feliz. Entonces, si esto hubiera ocurrido en el siglo XVIII, pues todavía habría unos cuantos peninsulares viviendo felices y no les habría importado todo el gran movimiento que se generó. Y aquí ya llegaríamos, Fernando, a tus terrenos. Pasa, digamos, la Revolución Francesa. ¿Sale bien que hablemos de la Revolución Francesa con una fecha o podemos hablar de que también es un periodo, un proceso que se extendió y que no todo fue la toma de la Bastilla, sino que pues, es un proceso, yo diría como que una olla express que se va calentando, va haciendo vapor y en un momento dado se ve que explota en un momento histórico? Pero después de eso viene toda aquella época del gran derramamiento de sangre, todo la, mueble de Marat, la muerte de Marat, todas estas cosas, como que yo siento que es un proceso, y en ese proceso los tenemos que hacer un ladito un poquito las individualidades y hablar de los grandes movimientos institucionales generados por organizaciones sociales muy poderosas, para bien o para mal, ¿no? Porque pues también si me matan a un pariente o me matan a mí, pues yo pienso que ese grupo es malo, pero si yo soy el tirano y me destruyen, pues todo el resto de la gente va a decir ese grupo fue heroico. ¿Cómo ves esa situación? Hablando ya finales del siglo XVIII, para entrar un poquito más de lleno a lo que nos inquieta mucho, lo de los conspiradores de Querétaro. Sí, bueno, después de la Revolución Francesa hay un año también clave, 10 años después. Estamos hablando de 1799, cuando Napoleón da golpe de Estado, el famoso 18 Brumario, y él se erige como la máxima autoridad en Francia y empieza a conquistar Europa. Va a llegar el año de 1808, que es cuando él invade España. Inicialmente buscaba invadir Portugal, que era aliada de Inglaterra, para bloquearlo continentalmente, porque por mar era poderosísimo Inglaterra. Una vez que los vence Inglaterra, sobre todo a la Armada Española, pues no le queda más remedio a Napoleón que buscar por tierra bloquear y tomar Portugal, pero desgraciadamente para él, o afortunadamente, porque los planes finalmente le fueron muy favorables, el rey de Portugal huyó a su colonia americana, a Brasil, y entonces eso permitió que, junto con los conflictos reales que existían en la familia española entre Carlos, Fernando, Manuel Godoy, María Luisa, la reina, pues va a aprovechar toda esta situación Napoleón para invadir España, hacerse del poder, que abdicaran los reyes y que quedara su hermano como gobernante. Entonces, pues es un grupo de poder, es Francia que tenía como aliada a España, pero debido a los intereses que tiene en esa mira puesta en las posesiones americanas de España, pues van a generar que finalmente se invada la península y se erija como rey de España José Bonaparte. Y esto da pie para que aprovechen, tanto en Sudamérica como aquí en la Nueva España, todos estos hombres que tuvieron una formación política, ideológica, tanto en España como Francia e Inglaterra, revolucionaria, y aprovechen esta circunstancia para iniciar sus movimientos, primero autonomistas y posteriormente de independencia. Fíjate, Fernando, Luis querida hermana Norma, bueno, todos nuestros amigos internautas, aprovechando esta coyuntura que me da Fernando, él habla de cuando Napoleón manda a su hermano a España a hacerse del poder de España, como la sucursal del Imperio francés va a ser el Imperio español. Y aquí hay un detalle que pues, a nosotros los masones nos llama mucho la atención, poderosamente. Francisco, Pepe Botella, Francisco el hermano de Napoleón, era el gran maestro de la Gran Logia de Francia, que en aquella época era verdaderamente una institución masónica de nivel extraordinariamente poderoso. Y él funda en España la Gran Logia Española. Y él obviamente se erige como gran maestro. Entonces,
imagínate llegar como emperador, que te manda tu hermano, y llegas al Imperio Español, quitas al señor que está en el trono y le dices, váyase al patio, y yo me siento aquí como el monarca nuevo, la nueva dinastía Bonaparte, pero además soy el gran maestro de la Gran Logia de Francia y hago mi Gran Logia de España. Esto no creo que sea una cosa de curiosidad o de un pasatiempo, de decir así como, pues voy a hacer un equipo de boliche y al mismo tiempo que soy rey voy a jugar con mis cuates de boliche. ¿Cuál sería la necesidad del emperador eh, Francisco Bonaparte como para tener que formar la Gran Logia de España? Claro, esto es un tema absolutamente masónico, no sé qué tan enterado estés en ese sentido, Fernando, pero pues por ahí va. ¿Cómo ves, Luis? ¿Hay algunos otros mensajes de nuestros amigos internautas? ¿Tú me puedes echar la mano? ¿Algo has visto o no hay? Sí, claro, no, seguimos igual, al menos no hay sombrerazos. Este, no se han quejado de que utilicemos la palabra complot, que no se puede utilizar en este gobierno. Este, y más, no, seguimos bien, vamos Bueno, en línea, no nos han reclamado. Entonces, ¿cómo correcto. ven? ¿Quién quiere platicarnos? Fernando, yo creo que Fernando pues, es el experto aquí en esta ocasión. Nosotros, con el respeto que merece Xochitl, el respeto que merece Luis, pero no somos tan expertos en historia como Fernando. Entonces, pues como que tú llevas la batuta, Fernando. ¿Cómo ves este aspecto de que el emperador que viene de Francia, que destituye al emperador español Borbón, se sienta en el trono, pero crea una gran logia española cobijada o por lo menos hermanada con la gran logia de Francia? Esto a mí me da la impresión de que esas grandes logias eran elementos importantísimos para la monarquía de aquella época. Sí, inclusive yo pienso que lo que quiso hacer Napoleón al colocar a su hermano como rey de España era pues trasplantar el gobierno francés ahora a Claro, España y luego de ahí pues llevarlo a las colonias, ahora sí claro, podemos llamarlo colonias americanas, claro. y obviamente había muchos españoles que eran afines a los franceses. Estos españoles afrancesados que aceptaron a José Bonaparte como su monarca, obviamente hubo sectores muy importantes de la sociedad española que no lo aceptaron, tan es así que iniciaron lo que ellos denominan su guerra de independencia contra Francia, pero también aquí en la Nueva España hubo grupos, bueno, sobre todo pues quedaron en la orfandad total porque al no haber rey no hay autoridades. Entonces había algunas corrientes que defendían el hecho de fidelidad a Carlos, otro sector fidelidad a Fernando, que el pueblo español lo erigió como legítimo gobernante, pero había sectores que también decían que pues era apropiado obedecer a José Bonaparte, y por otro lado, y esto es bien interesante, porque no buscaban una monarquía, sino incluso ya se hablaba de una república, que decían que lo que se tenía que hacer era, y en este caso era el Ayuntamiento de la Ciudad de México, juntas de gobierno, elecciones para elegir a la autoridad desde aquí y que fuera novohispana, ya sea manteniendo lealtad al rey para devolverle la soberanía cuando él recuperara el trono, o bien que ya se generara pues una independencia de España. Y esto, bueno, esto nos explica el famoso grito que se le atribuye al cura Hidalgo, decir viva Fernando VII, ¿no? Así es, sí. Por ahí dicen que esto fue motivado por presiones generadas por Ignacio Allende, que Hidalgo no lo quería decir. Hidalgo estaba abiertamente por la independencia, pero el problema es que si se hablaba abiertamente de independencia, españoles y criollos difícilmente se iban a unir al movimiento, iba a ser la masa nada más. Pero ya al generar esta idea de que era lealtad a Fernando VII, lealtad a España, pues se adhieren al movimiento tanto peninsulares como criollos, defendiendo esta idea de que se busca la independencia de España en relación con Francia, y aquí pues mantener esa lealtad y algunos privilegios, sobre todo para los españoles y algunos criollos encumbrados. Lo que actualmente le llamaríamos colmillo político de Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, El saber manejar pues, la situación, ¿no? No precisamente una traición ni una falsedad,
pero sí tener que aprovechar elementos y decir, bueno, pues si digo claramente esto, pues voy a tener problemas. Algo que es más vendible o más fácilmente explicable a la multitud es esto, pero probablemente entraré yo en conflicto con los grupos de poder que son los que realmente necesito. El gran pueblo, la gran chusma, sí es importantísima en las versiones democráticas, pero los que realmente imponen la voluntad son los grupos de poder, tanto económico como político, religioso. Y aquí estamos entonces entrando en este punto, Fernando, ayúdanos un poquito. Eh, ¿Por qué la expulsión de los jesuitas? ¿Qué tenían que ver los jesuitas? ¿Por qué ocurre esto que fue verdaderamente un parteaguas en el Sí, devenir con de la la llegada colonia? de Carlos III al trono de España y la implantación de las reformas borbónicas, también se busca quitarle poder a la iglesia, hacer una separación entre el Estado y el clero, porque el clero tenía mucho poder y mucha participación en las decisiones. Entonces, esta idea va a generar que el brazo armado del papado de Roma, que son los jesuitas, pues sean una piedra en el zapato para el gobierno español, para Carlos III, sobre todo debido a que son los jesuitas quienes van a educar a los criollos y les van a generar una incipiente idea de nacionalismo, de búsqueda de libertades, de búsqueda de independencia incluso, ¿no? Ante la situación que está privando en ese momento de esta gran llegada de peninsulares a la Nueva España. Entonces, tanto en España como en la Nueva España y en el Virreinato del Perú y el de Nueva Granada, se da esta expulsión de los jesuitas porque representaban un obstáculo, un peligro para las reformas borbónicas y que se mantuviera como una colonia explotable para la corona española. Y en ese sentido representaba un obstáculo. Decías, Fernando, decías el brazo armado. Es una expresión fuerte, ¿no? El brazo armado de la iglesia. Y este brazo armado pues fue expulsado de muchos lugares en América y en Europa, como que fue el grupo derrotado durante mucho tiempo, pero como grupo, como institución, dentro de la gran institución que es la iglesia, una parte, ese brazo armado, finalmente logró colocar a su soldado en el trono. El Papa actual, el Papa Francisco, pues es un jesuita de hueso colorado. Entonces, pasados los siglos, vemos como 2 siglos después, pues esta acción no se durmieron, los jesuitas no se dieron por derrotados, simplemente pues siguieron luchando, trabajando, haciendo lo suyo, y pues esa institución dentro de la gran institución logró tener el dominio. Luis, en ese sentido, todo lo que hemos platicado, lo que nos ha platicado Fernando y que nos ha comentado Xochitl, ¿modifican algo tu opinión o te refuerza en lo que calificabas respecto al video de History Channel? Te interrumpo un poco porque fíjate, Claudio Héctor Serra Sarrelagui, dice, un excelente tema, deberían dar otra plática para ampliarlo. Muchas gracias, querido hermano Claudio Héctor. Sí, por supuesto, de hecho ya traemos 2 o 3 charlas entretenidas en las que hemos venido dándole vueltas al tema porque coincidimos contigo, es muy importante. Si tú tuvieras algo que apoyarnos o algo que comentarnos, te lo agradeceríamos y estás cordialmente invitado, nada más darnos a conocer tu deseo de intervenir y con mucho gusto aquí es un foro abierto para todas las personas que quieren intervenir en estas charlas. Luis, te hice una pregunta y después groseramente te interrumpí. No hay ningún problema. Este, entiendo el punto. Yo, el único punto que no me termina por hacer, digamos que sentido, es que porque atrás de todo esto, el complot no sea la lucha de la libertad por la libertad, sino que por una motivación económica de Inglaterra propicie la libertad de los demás. Ese es el único punto que, de acuerdo a lo que narra el video, digamos, puede ser que hasta el video está algo ahí y lo hayan interpretado mal, pero ese es el único punto, es una muy delgada línea. Sí estoy de acuerdo en el espíritu de libertad, cómo se comunican,
toda esa parte, pero que no sea la lucha de la libertad por la libertad misma, sino que atrás sea, ay, necesito echarle ganas a mi economía porque me voy a quedar atrás. Ah, vamos a utilizar la masonería para pegarle a España. Eso es como que deja ver ahí el video y pues sí, esa palabra de complot, Claro, pues, claro, aparecería con más razón y con más fuerza al decir, es que Inglaterra no quería perder, ¿no? O todos, como se dice vulgarmente, ¿no? O todos coludos a todos rabones, ¿no? claro, Entonces, claro, si yo ya no tengo, pues que nadie tenga, ¿no? Con el precio que eso conlleve. claro, claro. Ese es el único punto. Xóchitl hace ratito mencionó que no deberíamos de utilizar un punto de vista maniqueo. Dijo todo buenos o malos y blancos o negros, en fin, creo que es justo. Ahorita Luis como que nos llevó no a lo maniqueo, Xóchitl, pero como que nos llevó a una parte muy esquemática. Es decir, realmente como que casi en blanco y negro nada más, no tanto como maniqueo, pero sí esquemático. ¿Cómo cerrarías la intervención? Estamos casi a punto de irnos, Xochitl. ¿Cómo cerrarías tu comentario que nos amplíe un poquito esta idea de que la masonería tuvo una intervención desde el punto de vista subversivo como una verdadera sociedad conspiradora, una sociedad que hizo complots para lograr finalmente movimientos, como dice Luis, a lo mejor un poquito sin estar seguros de lo que iba a ocurrir, pero finalmente fueron los motores, las grandes logias masónicas de todo el continente, unidas con las del continente europeo, que estaban en conflicto, los de España con los de Inglaterra, en fin, toda esta lucha, yo sí la sigo viendo, con el respeto que merecen las opiniones ajenas, la sigo viendo como una intervención muy clara, muy lógica de los grupos masónicos como verdaderos conspiradores en contra de aquellas monarquías y que finalmente dieron como resultado la libertad de las colonias americanas. ¿Cómo terminarías esta intervención tuya, Xóchitl, que te agradezco mucho? Desde el comentario que dejé en la semana pasada, no me cabe la menor duda de la alta influencia que han tenido los grupos masónicos en todo el desarrollo de las naciones, no solo para ese periodo, ¿no? Particularmente en ese periodo, pero no solo para ese periodo. Me gustaría destacar, ya lo han mencionado, pues el papel que tuvo toda la parte ideológica y política, social, cultural de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, bueno, también todo influencia que se tuvo en las diferentes guerras de independencia de América y de América Latina. Ya también lo había comentado, Colombia, que por ejemplo era un tema también muy, muy importante. No me cabe la menor duda de la gran influencia masónica en estas conspiraciones, en el sentido que ya lo comentábamos, pues de esta parte de clandestinidad, ¿no? Gracias, Xochitl, te No agradezco mucho tu podría ser de otra intervención. manera. Y por supuesto que el tema da para muchas reuniones más, entonces pues están cordialmente invitados a seguir con esto. Fernando Navarrete Vega, con toda tu facilidad de palabra y tu experiencia, tus conocimientos históricos, ¿cómo darías una especie como de síntesis o colofón de lo que hemos hablado hoy para dejar más o menos aclarado tanto lo que plantea el video de History Channel como las opiniones que hemos dado de esta cosa secreta, este complot, esta forma de sociedades ocultas, pero que tienen una gran influencia en aquella época y que probablemente sigan actuando igual, porque pues, las situaciones no están actualmente como miel sobre hojuelas. ¿Cómo completarías esta opinión, Fernando? Bueno, yo
lo que digo es que indudablemente que la participación de las logias, no sé en qué porcentaje, pero sí fue fundamental para crear conciencia en estos personajes, sobre todo criollos, que buscaban desplazar a los peninsulares y ocupar el lugar que les correspondía a ellos como nacidos en América, y que se valieron obviamente de estas reuniones secretas, de estos viajes a España, Francia, Inglaterra, donde permeaban todas estas ideas revolucionarias y que las trasladaron a sus respectivos virreinatos, y entonces buscaron ese mejoramiento de condiciones de vida como sociedad para este grupo específico de criollos, y que desgraciadamente pues desde la conquista los mexicas pues fueron vencidos por otros grupos indígenas con ayuda de los españoles que llegaron. Quienes prevalecieron fueron los españoles, pero después los hijos de los españoles, como criollos, pues buscan tener las mejores condiciones porque sus padres fueron los que conquistaron esta tierra y no les gusta ser desplazados por los españoles, y es lo que da pie a estos movimientos de mediados del siglo XVIII y principios del XIX para buscar la independencia y que sean entonces los beneficiados los criollos. Desafortunadamente, los dueños originarios de estas tierras, los indígenas, pues han quedado desplazados y pues no sabemos hasta cuándo seguir esta situación. Fíjate que un poquito como colofón a lo que platicas, Fernando, nos vuelve a escribir Edel Espinosa Contreras y dice, muy interesante plática, no cabe duda que los masones han estado presentes en todos los hechos históricos de la humanidad. Y bueno, coincidimos absolutamente y afortunadamente, fíjense, Fernando, que es un profesional de la historia, que digamos ve esto desapasionadamente, porque algunos de los que somos masones de repente nos apasionamos mucho por nuestra institución y como dicen en mi pueblo, le ponemos demasiada crema a nuestros tacos, ¿no? Entonces de repente como que envolvemos a la masonería en un celofán que se vea muy, muy brillante. Pero la opinión que nos acaba de dar Fernando me parece valiosísima porque lo hace desde un punto de vista científico, histórico, como profesional de la historia y sin el apasionamiento que nosotros le ponemos a la institución. Y así creo que coincidimos mucho en esto. Luis, ¿quieres agregar algo a lo que hemos platicado? Pues no por el momento, parece que las posiciones fueron colocadas, ahora fueron 3 contra 1. No, pero no, me queda claro en las posiciones, sí reconozco claro, apoyo de la masonería en todos estos procesos. Solo el origen, que marca el video es lo que yo pongo en tela de Claro, juicio. claro. Entonces, querido Fernando Navarrete, Xóchitl, querida, les mando un abrazo con todo el cariño, mi gratitud eterna por que hemos tenido. Para mí ha sido una charla muy explicativa, muy ilustrativa. Dicen los masones, me dieron mucha luz y verdaderamente me han dado mucha luz con sus conocimientos, con sus comentarios. Terminamos nuestra reunión, que normalmente anda por las 10 de la noche. Les invito a que el próximo viernes estemos en otro apasionante tema de la institución masónica, pero esto específicamente nos quedamos en 1810, más o menos 1808, 1810. Me parece que nos falta todavía 2 ciclos que tienen mucho migajón como para disfrutarlo y seguir platicando. Entonces, Fernando, yo te quisiera suplicar, abusando de tu bondad, más adelante que nos vuelvas a acompañar en estas charlas, nos parece muy constructivo lo que nos platicas. Luis y Xóchitl estamos siempre, y un servidor siempre estamos aquí en las charlas entretenidas. Entonces, te comprometo públicamente, en un futurito no muy lejano, por favor, acompáñanos nuevamente. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues les mando un abrazo con mucho cariño, amigos internautas. No dejen de comunicarse con nosotros. Estamos el próximo viernes a partir de las 21 horas en vivo por Facebook. Terminando un rato después, se sube el video con algunos cortecitos, se sube a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas, pero también está aquí en esta página de Gran Logia Independencia 2 en Facebook, está permanentemente y ahí tenemos todo el acervo de nuestras charlas entretenidas, que llevamos 3 épocas y en la tercera ya vamos en el número 30 de nuestras charlas. Entonces hay mucho migajón. Yo les agradezco a nuestros amigos internautas que de vez en cuando entran a nuestros videos, los exprimen y nos mandan sus comentarios, sus opiniones y lo más importante para nosotros, sugerencias sobre nuevos temas. Entonces,
Les deseo la mejor de las semanas, la mejor de las saludes. Xóchitl, Fernando, Luis, les mando mi abrazo con toda mi gratitud y a nuestros amigos internautas, nuestro cariño para siempre. Que tengan la mejor de las semanas. Nos vemos el próximo viernes.